En los mapas silenciosos del cielo, cuando la rueda del tiempo se alinea en su punto más tenso, Sagitario avanza desde el horizonte como un arquero ancestral que no busca la guerra, sino recordar lo que otros han olvidado. Cuando la vida lo acorrala y no tiene más remedio que dar una lección, el universo se estremece un instante, porque ese gesto nunca es capricho, sino consecuencia inevitable del fuego que lo sostiene. Sagitario observa el mundo con la mirada de quien ha visto demasiadas rutas interrumpidas por el miedo y demasiados destinos reducidos por la duda. Por eso, cuando decide enseñar, no lo hace con sermones ni frases cómodas. Su enseñanza llega como una flecha que rompe la oscuridad, como un relámpago que parte en dos la quietud del bosque. Es una revelación que desbarata ilusiones, que expone verdades enterradas bajo excusas viejas y que enciende el coraje donde solo quedaba resignación. En ese instante, su energía se inflama como un estandarte heroico. La voz del centauro vibra con la memoria de miles de travesías y con el eco de sabidurías antiguas que duermen en su interior. Su impulso no busca humillar, sino elevar. Cada palabra, cada gesto, cada decisión contundente es un recordatorio de que la libertad no se mendiga, se conquista. Y que la vida es demasiado breve para caminar encorvado por compromisos que sofocan el alma. Sagitario actúa con la frontalidad del fuego que no sabe fingir. Puede caer como un rayo inesperado, puede sacudir estructuras que parecían firmes, puede provocar caos momentáneo, pero lo hace porque la verdad necesita espacio para respirar. Su espíritu no soporta la estancación. Entiende que destruir un engaño duele, pero conservarlo siempre duele más. Y la integridad, para Sagitario, es un territorio sagrado que jamás permitirá que otros profanen, ni siquiera por comodidad. Cuando Sagitario da una lección, lo hace sin rencor. Deja que la honestidad hable por él, incluso si esa honestidad arde. Señala caminos donde otros solo ven muros, abre puertas que muchos no se atreven a tocar y disuelve las sombras que se aferran a lo que ya no sirve. No se detiene a discutir ni a justificar su empuje, la vida es movimiento, y él es su centinela errante. En ese proceso surge una fuerza casi épica. Es el despertar de una valentía que recuerda a los viajes heroicos de los mitos, donde las pruebas no son castigos, sino portales hacia versiones más plenas de uno mismo. Sagitario encarna el espíritu del viajero que te obliga a mirar más lejos, incluso cuando preferirías quedarte en lo conocido. Su enseñanza es un impulso hacia la expansión, esa expansión que a veces requiere romper ciertos moldes que se habían vuelto cárceles invisibles. La lección de Sagitario llega como un desafío luminoso, dejar atrás lo pequeño, lo mediocre, lo que ralentiza el vuelo. Invita a recuperar lo que uno era antes de olvidar su propia fuerza. Y aunque el impacto inicial pueda resultar incómodo, siempre llega acompañado de una claridad profunda que reorganiza el camino. Después de esa sacudida, el horizonte se ensancha y la voluntad se siente más firme, como si el mundo hubiera cobrado una dimensión nueva. El fuego sagitariano nunca destruye por gusto. Quiere que cada ser recuerde que está hecho para avanzar, para soñar, para luchar por algo más grande que el miedo. Cuando ya no le queda otra que enseñar, lo hace para que otros despierten su propia flecha interior, esa que apunta hacia el propósito que habían dejado de escuchar. Su misión es reavivar el viaje, arrancar la venda de los ojos y encender el impulso vital que los astros guardan para quienes se atreven. Así, cuando Sagitario da una lección, el universo entero parece estirar sus alas. No importa cuán dura sea la verdad revelada, porque tras ella siempre llega la promesa de un renacimiento. Es la chispa que convoca al héroe dormido, el llamado a levantar la mirada hacia un futuro que brilla con la fuerza de un sol en ascenso. Y mientras la flecha sagitariana avanza, la vida se transforma, recordando que solo los espíritus valientes pueden abrir caminos que cambian destinos. Cuando Sagitario no tiene más remedio que darte una lección, la energía del cosmos entero se concentra en una sola flecha destinada a romper sombras, abrir senderos y despertar verdades que durante demasiado tiempo permanecieron ocultas. Hay un momento en el que el arquero deja de reír, en el que su fuego deja de bailar y se convierte en una llama firme, directa y certera. Entonces surge la fuerza profunda de Júpiter, ese gigante planetario que gobierna la expansión, la sabiduría y la justicia espiritual, exigiendo que su hijo no se quede en silencio cuando el destino reclama claridad. Esa lección no llega desde la severidad, sino desde la necesidad. Sagitario entiende que hay almas que solo despiertan cuando alguien se atreve a mostrarles el horizonte que se niegan a ver. A veces la vida se estanca, y en ese estancamiento la verdad se convierte en un tesoro enterrado bajo capas de comodidad, miedo o repetición. Sagitario es el viento que levanta el polvo,
el impulso que por fin mueve la rueda, el llamado que se impone cuando ya no es posible ignorar lo evidente. Su misión no es humillar ni exponer, sino encender una comprensión que transforme. El arquero siente en lo más profundo de su espíritu el peso de esa tarea. La lección suele venir acompañada de un movimiento interno, una tensión entre el deseo de mantener la armonía y el deber de encarnar la honestidad luminosa que lo define. Esta lucha interna es una de las pruebas que más fortalecen a Sagitario, porque debe equilibrar ese fuego imparable con la sabiduría que Júpiter le ha otorgado. El acto de enseñar, cuando le resulta inevitable, es también un viaje a través de su propio crecimiento. Cada vez que Sagitario entrega una lección, también recibe una parte de sí mismo que desconocía. La fuerza de su mensaje no reside solo en lo que dice, sino en el modo en que lo dice. Su palabra se convierte en un estandarte, una antorcha que ilumina incluso lo que otros preferirían dejar en penumbras. No busca convencer, busca despertar. Su sinceridad, a veces brutal, funciona como un espejo que revela lo que se ha evadido durante demasiado tiempo. Quien recibe esa lección siente un impacto que inicialmente puede parecer duro, pero que más tarde cobra sentido y se convierte en un punto de inflexión. La claridad siempre duele antes de liberar. La presencia de Sagitario en su modo maestro se intensifica. No enseña desde la teoría, sino desde el ejemplo, desde la coherencia y desde un impulso ancestral que lo conecta con los grandes filósofos, exploradores y visionarios que comparten su energía. En ese estado, Sagitario actúa como un puente entre lo terrenal y lo divino, recordando que la vida no es solo supervivencia, sino evolución. Su espíritu encarna la búsqueda infinita del propósito, y cada lección que entrega es una invitación a salir del letargo y abrazar un destino más alto. Hay una dimensión espiritual que emerge con especial fuerza en estos momentos. Sagitario reconoce patrones invisibles, intuye las consecuencias de seguir o ignorar un camino, y por eso sus palabras tienen el peso de la profecía. No son simples advertencias, son señales del universo utilizando su voz como canal. Y aunque a veces ese mensaje llegue a través de un gesto, un silencio o una acción inesperada, siempre deja una huella profunda. Las lecciones sagitarianas no se olvidan, se transforman en pilares que sostienen futuros capítulos. Ese impulso maestro se expande hacia áreas que rara vez se mencionan. Cuando Sagitario se ve obligado a enseñar, también activa la memoria ancestral de los viajes que ha hecho en vidas y experiencias anteriores. Su alma recuerda desiertos cruzados, montañas ascendidas, estrellas interpretadas. Su sabiduría no es solo intelectual, es experiencial, instintiva, vibrante. Esto le da una visión panorámica de las situaciones que otros solo ven en fragmentos. Por eso sus verdades llegan completas, como flechas que atraviesan el tiempo. Otra faceta poco explorada es la energía protectora que acompaña estas lecciones. Aunque pocos lo perciban, Sagitario enseña porque quiere evitar futuros dolores, porque ve la tormenta antes de que los demás escuchen el primer trueno. Su acción es un acto preventivo, casi profético, que surge del deseo de que otros no tropiecen donde él ya tropezó. Esta protección no es suave ni paternalista, es un escudo hecho de visión y fuego. En ese despliegue épico de sabiduría, también aparece la capacidad de Sagitario para liberar karmas congelados. Sus palabras o acciones pueden desbloquear procesos que llevaban años detenidos, como si su energía activara mecanismos invisibles que impulsan a las personas hacia su siguiente nivel de crecimiento. Esta influencia no es accidental, Sagitario porta en su esencia la misión de ayudar a trascender límites, de romper muros internos y externos. Su lección siempre impulsa hacia adelante, nunca hacia atrás. Y cuando termina de impartirla, Sagitario no busca agradecimientos ni reconocimientos. Su espíritu ya está en otro viaje, en otra búsqueda, en otro horizonte. El destino del arquero es moverse, expandirse, seguir iluminando caminos. Pero en quienes reciben esa lección queda una marca imborrable, la certeza de que alguien vio su potencial antes que ellos mismos, y tuvo el valor de mostrarles la verdad que necesitaban para despertar. La lección de Sagitario no es solo un mensaje. Es un salto cuántico, un giro del destino, un portal que se abre para quien está dispuesto a cruzarlo. Es la chispa que inicia la aventura, la revelación que transforma la ruta, la fuerza que recuerda que la vida siempre tiene un horizonte más amplio, un propósito más grande y un fuego más intenso esperando a ser redescubierto. Cuando la flecha de Sagitario ya ha atravesado el velo de las medias verdades y la paciencia del arquero se ha consumido en su última chispa, se desata un poder que rara vez se contempla en su totalidad.
Es entonces cuando la lección deja de ser un acto voluntario para convertirse en un mandato cósmico. La energía del centauro, guiada por Júpiter, no solo advierte, corrige con la contundencia de quien entiende que la evolución no siempre nace desde la comodidad. En ese instante, Sagitario ya no habla desde la cordialidad expansiva que lo caracteriza, sino desde su fuego primario, ese que proviene del encuentro entre el instinto y la sabiduría ancestral acumulada a través de vidas enteras. En la profundidad de ese impulso surge un fenómeno poco descrito, la mirada sagitariana que ya no observa, sino que atraviesa. Una especie de claridad reveladora que no busca herir, pero que tampoco se disculpa por existir. Esa visión interna, regida por un sentido feroz de propósito, trae consigo la capacidad de mostrar la verdad más desnuda, incluso aquella que otros signos preferirían mantener oculta o suavizada. No es una verdad elegida, sino una verdad inevitable. Y cuando Sagitario la suelta, el impacto se siente como la apertura de un sendero que obliga a moverse, que empuja hacia un horizonte donde ya no hay espacio para dudas ni postergaciones. Junto a esa claridad, emerge la fuerza del tiempo, otro elemento que Sagitario domina sin alardes. La lección que imparte no es momentánea ni superficial, se inscribe en los ritmos que solo Júpiter comprende. El arquero enseña que el crecimiento no se mide en instantes, sino en travesías. Por eso, su enseñanza puede sentirse a veces abrupta, como si viniera cargada con siglos de sabiduría comprimida en un solo gesto. Es una manera de recordar que los procesos personales necesitan valor, constancia y, sobre todo, honestidad con uno mismo. La lección sagitariana rara vez se limita a resolver un conflicto puntual, apunta a transformar la perspectiva completa, a iluminar lo que estaba dormido y a encender lo que la resignación intentaba apagar. En paralelo, aparece la influencia del viento, elemento simbólico que acompaña al arquero en sus desplazamientos internos y externos. Ese viento trae consigo la noción de movimiento inevitables, cambios que llegan como ráfagas que derriban viejas estructuras. Allí se revela otro aspecto poco mencionado: Sagitario no da una lección únicamente para corregir, sino para liberar. Cada palabra directa, cada límite marcado, cada silencio cargado de significado funciona como una llave que abre puertas que habían sido cerradas por miedo, costumbre o dependencia emocional. Es una invitación a recuperar el impulso auténtico, ese que en muchos había quedado atrapado en la complacencia o la falta de rumbo. También se manifiesta un componente espiritual que suele pasar desapercibido. Cuando Sagitario está obligado a enseñar, lo hace desde un lugar de conexión con la esencia universal del movimiento, como si canalizara un mensaje que viene de más allá del plano cotidiano. En esa conexión se reconoce el eco de la búsqueda interna, esa que lo ha llevado a recorrer senderos simbólicos y reales en su eterno afán por comprender la naturaleza del alma. De allí nace su capacidad para señalar incoherencias, no desde el juicio moral, sino desde la comprensión profunda de lo que cada ser podría llegar a ser si se liberara de sus miedos. La lección, entonces, se transforma en un recordatorio de poder personal, un llamado a abrazar el propósito que cada uno lleva dentro sin rebajarlo ni postergarlo. En ese escenario de expansión, Sagitario despliega otro elemento crucial: el coraje. No un coraje impulsivo, sino uno forjado a través de la experiencia. El arquero conoce el costo de decir lo que otros callan y de enfrentar aquello que otros evitan. Sus lecciones son valiosas precisamente porque se atreve a sostener la verdad en su forma más pura. Cuando ya no tiene más remedio que enseñarla, es porque percibe que el crecimiento del otro depende de ese impacto. Y aunque su fuego pueda sentirse arrollador, detrás de cada palabra directa y cada límite firme hay una intención noble: empujar hacia la libertad interior. El coraje sagitariano no tolera cadenas emocionales, mentales ni espirituales, y por eso sus lecciones rompen con todo aquello que impide avanzar. El eco de esa enseñanza resuena incluso en la sombra del signo, donde se alberga una fuerza transformadora que rara vez se menciona. Sagitario también confronta la negación, esa tendencia que aparece cuando otros se resisten a cambiar. Su lección obliga a mirar lo que se había ignorado, a reconocer errores y a asumir responsabilidades propias. Y aunque este proceso puede sentirse áspero, es precisamente ese roce el que despierta el fuego interno de quien recibe la lección. Porque Sagitario no busca obediencia ni sumisión, busca despertar conciencia. Y en ese despertar, la visión del arquero se convierte en impulso, inspiración y desafío. Finalmente, cuando la enseñanza ha sido dada, Sagitario no espera agradecimientos ni recompensas. Su misión radica en el movimiento, en seguir avanzando hacia nuevos horizontes.
pero deja detrás una estela luminosa, una huella que se percibe en la forma en que quien recibe la lección se reconfigura. Después del impacto, llega la comprensión, y con ella, el poder de caminar con mayor firmeza, autenticidad y propósito. Lo que parecía un golpe se transforma en una guía. Lo que parecía una ruptura se revela como una liberación. Y lo que parecía una simple lección se convierte en un punto de inflexión que cambia la trayectoria entera. Porque cuando Sagitario da una lección, no solo enseña, despierta lo que estaba destinado a renacer. En los dominios silenciosos donde el tiempo se curva y las constelaciones susurran saberes antiguos, se despliega una fuerza que no siempre es comprendida por quienes la presencian. Cuando Sagitario se ve obligado a impartir una lección, algo profundo se activa en el tejido invisible del destino. No se trata de un impulso caprichoso ni de un arrebato pasajero, sino de la manifestación de una energía que lleva milenios custodiando el sentido de la verdad, la expansión del espíritu y el despertar de la consciencia. En ese instante, la flecha del arquero no apunta a humillar ni a vencer, sino a desvelar. En ese momento surge la vibración del fuego mutable que representa a Sagitario, un fuego que no destruye para dominar, sino que purifica lo que estaba estancado. Se vuelve una antorcha que ilumina rincones donde nadie se atrevía a mirar, revelando contradicciones, autoengaños o caminos que habían sido ignorados por comodidad. Cuando Sagitario enseña, la esencia de Júpiter se manifiesta en forma de claridad súbita, un destello que corta nieblas y obliga a reconocer lo evidente. Incluso cuando su lección parece dura, su intención profunda es liberar, no atar. En el trasfondo de esa enseñanza inevitable actúan fuerzas que van más allá de las emociones inmediatas. El arquero responde a una ley superior, la del crecimiento espiritual. Bajo esa ley, incluso el conflicto tiene un propósito. Cada palabra directa, cada verdad lanzada sin filtro, cada gesto que parece impaciente contiene un impulso ancestral que guía a los demás hacia el despertar de su propio potencial. Sagitario no tolera la estagnación del alma, por eso, cuando habla, convoca la fuerza de antiguos maestros, peregrinos y filósofos que recorrieron tierras remotas buscando respuestas que transformaran civilizaciones. En su voz resuenan ecos de sabiduría que no se conforma con la superficie. A veces la lección llega en forma de distancia. En esos silencios se despliega una energía igual de poderosa que cualquier discurso. Sagitario se aleja para mostrar que el camino debe ser continuado por voluntad propia, no por dependencia ajena. Esa retirada es una prueba, un recordatorio de que nadie crece aferrándose a la sombra de otro. Así, el arquero enseña que la libertad es un territorio que debe conquistarse desde dentro, y que el valor de caminar solo por un tiempo puede revelar capacidades que antes permanecían dormidas. Otros momentos, la enseñanza se manifiesta en la provocación. Esa chispa que parece desafiar o empujar más allá de los propios límites nace de la convicción de que la comodidad es la enemiga de la evolución. Bajo el influjo del fuego jupiteriano, Sagitario sacude estructuras rígidas, desarma excusas y confronta aquello que impide avanzar. Su energía no teme ser incómoda, porque entiende que la incomodidad es el preludio de la expansión. En esa sacudida vibra la fuerza del centauro que corre libre por territorios indómitos, guiando a otros hacia horizontes que desconocían que podían alcanzar. En lo más profundo, la lección de Sagitario está tejida con una visión de futuro que trasciende lo inmediato. Percibe ciclos, intuye caminos, reconoce potenciales ocultos. Desde esa mirada amplia, sus enseñanzas no son meros consejos momentáneos, son impulsos que moldean destinos. Cuando Sagitario interviene, incluso sin intención de hacerlo, se activa una energía que reconfigura el rumbo. Su presencia cambia la orientación de una historia, y su sinceridad, aunque abrasadora, despeja viejos karmas que ya no podían seguir sosteniéndose. En el plano simbólico, su lección tiene la fuerza de un rito de paso. Es un umbral que exige valentía, honestidad y disposición a abandonar narrativas viejas. Al cruzarlo, algo dentro se expande, como si el espíritu se volviera más vasto y más consciente de su propia capacidad de elegir. En esa expansión ocurre una especie de renacimiento, donde la identidad se desprende de lo que la retenía y asume una versión más auténtica de sí misma. Eso es lo que Sagitario busca cuando no tiene más remedio que enseñar, que el alma recupere su grandeza. También está presente el componente aventurero de su esencia. Su enseñanza recuerda que la vida no es una sucesión de certezas estáticas, sino una travesía llena de rutas inesperadas. Cuando Sagitario muestra que una puerta debe cerrarse, que un camino debe desviarse o que un vínculo debe transformarse, lo hace para revelar la existencia de nuevas posibilidades, de oportunidades aún no vividas.
En su mensaje siempre hay un llamado hacia lo desconocido, hacia un territorio que promete plenitud y expansión interior. Finalmente, la lección que Sagitario entrega, incluso en sus formas más duras, está envuelta en una energía profundamente luminosa. Su fuego no destruye el espíritu, lo despierta. Su visión no juzga, libera. Su sinceridad no hiere para lastimar, sino para mostrar dónde estaba el verdadero obstáculo. Y cuando la lección termina, deja tras de sí una claridad que permanece, como una brújula interna que guiará durante mucho tiempo. Porque allí donde Sagitario enseña, el alma recuerda su capacidad de crecer, de avanzar y de elevarse por encima de cualquier límite que alguna vez creyó inamovible. En los dominios más sutiles del cielo, allí donde las constelaciones susurran historias antiguas que nunca dejan de escribirse, Sagitario avanza con el fuego de un destino que no suele buscar conflictos, pero que tampoco huye cuando comprende que la vida le exige transformarse en maestro. Y en ese instante, cuando ya no queda más remedio que impartir una lección, su energía se eleva como una flecha que vuela directo al corazón de la verdad. Es entonces cuando se activa un poder que no siempre se ve, pero que vibra en los rincones más profundos del espíritu humano. Porque Sagitario no enseña para vencer, sino para despertar. Existe una fuerza silenciosa en la manera en que Sagitario analiza la realidad antes de actuar. Aunque se le perciba impulsivo, su fuego no es mero estallido, es fuego de visión, fuego de estrategia, fuego de un caminante que ha visto demasiado mundo como para desperdiciar una oportunidad de crecimiento. Cuando percibe injusticia, deslealtad, manipulación o simple ceguera emocional en quienes lo rodean, algo dentro de él se tensa como un arco antiguo que ha acompañado a héroes y buscadores desde tiempos remotos. La energía de Júpiter lo empuja a expandirse, a no conformarse con lo que otros aceptan, a buscar un sentido más elevado incluso en medio del caos. Y cuando decide enseñar, lo hace con la contundencia del destino que cae sobre quienes han olvidado su verdadero camino. La lección de Sagitario no se limita a palabras directas o confrontaciones inesperadas. También se manifiesta en silencios profundos que obligan a quienes lo rodean a mirar dentro de sí mismos. Su ausencia, cuando decide retirarse, resuena como un trueno lejano que anuncia que algo se ha movido en el orden natural de las cosas. Es en ese espacio vacío donde otros descubren lo que él ya sabía, que la libertad no se negocia, que la autenticidad es sagrada y que las máscaras terminan cayendo por su propio peso. Sagitario no necesita arrasar con todo a su paso, su sabiduría reside en permitir que el tiempo, con su ritmo cósmico, revele la verdad. Sin embargo, cuando el tiempo no basta, cuando las señales han sido ignoradas, cuando el alma misma exige claridad, allí se convierte en un rayo que rompe la penumbra. Hay un eco ancestral en cada lección que Sagitario entrega. No proviene solo de su experiencia terrenal, sino de sus vidas simbólicas como viajero eterno, chamán, arquero celestial, cuidador del fuego interno que guía a los demás hacia su propio despertar. Cuando enseña, se activa una memoria colectiva, un conocimiento que se remonta a épocas en las que los signos no eran simples conceptos astrológicos, sino guardianes del equilibrio entre lo humano y lo divino. Por eso sus lecciones duelen, sanan, iluminan y transforman al mismo tiempo. Llevan el peso de miles de caminos recorridos y de miles de verdades descubiertas bajo cielos diferentes. Sagitario sabe que quienes buscan controlar lo que no comprenden terminan atrapados en su propia red. Por eso, cuando debe enseñar, no lo hace desde la imposición sino desde el recordatorio contundente de que el universo recompensa la honestidad del espíritu. Rompe patrones, deshace engaños, muestra lo que otros se niegan a ver. Su energía empuja a enfrentar realidades sin adornos, a aceptar la responsabilidad personal, a mirar hacia adelante con coraje incluso cuando la vida exige dejar atrás lo que alguna vez pareció seguro. Es una energía que no tolera la mediocridad emocional ni la comodidad del autoengaño. Su fuego sagrado arde para purificar, no para destruir. En ocasiones la lección de Sagitario llega a través de la acción inesperada, un cambio abrupto de rumbo que sorprende a quienes creían que podían preverlo. Pero esa aparente imprevisibilidad no es impulsividad, es intuición elevada, la capacidad de percibir señales que otros ignoran. Sagitario siente cuando un capítulo ha terminado, cuando un vínculo ya no crece, cuando una situación se estanca, cuando una mentira busca disfrazarse de verdad. Actúa sin titubeos porque su brújula interna está conectada con un plano más amplio, con una visión que trasciende el momento inmediato. Y quienes reciben esa lección descubren que la vida siempre había estado empujándolos hacia un cambio que no se atrevían a hacer por sí solos. También existe una dimensión emocional en estas lecciones que rara vez se menciona. Sagitario,
Aunque parezca distante, siente profundamente. Su fuego interior es sensible a las vibraciones del entorno, a las intenciones ocultas, a la falta de transparencia. Cuando enseña, lo hace también desde una herida que se cierra a sí misma mientras ilumina el camino de otros. Su generosidad muchas veces ha sido malinterpretada, su sinceridad criticada, su libertad cuestionada. Por eso, cuando llega el momento de mostrar el límite, lo hace con un poder que viene de haber amado con amplitud y de haberse entregado con confianza. Esa combinación de fuerza y vulnerabilidad convierte su enseñanza en un mensaje que no se olvida. De su conexión con el elemento fuego surge la capacidad de reavivar el espíritu de quienes lo escuchan, de recordarles que no nacieron para vivir a medias, de empujarles a romper moldes, a buscar horizontes más amplios, a desafiar sus propias sombras con la valentía de un guerrero luminoso. Cada lección que entrega lleva consigo un llamado a la expansión personal, un impulso para despertar la grandeza interior, una invitación para dejar atrás cadenas invisibles que limitan el verdadero potencial del alma. En lo más profundo, Sagitario no enseña para corregir, enseña para liberar. Sus lecciones son portales, umbrales hacia nuevas versiones de uno mismo, recordatorios de que todo ser humano es capaz de renacer si se atreve a caminar hacia la luz del conocimiento. Y cuando Sagitario no tiene más remedio que dar una lección, el universo entero parece alinearse para amplificar ese mensaje, para que la verdad resuene con suficiente fuerza como para transformar incluso las estructuras más rígidas. Así continúa la travesía del arquero, portando la sabiduría de los cielos, avanzando con la convicción de que cada experiencia, cada ruptura, cada revelación, cada cierre y cada comienzo forman parte del viaje infinito hacia la expansión del espíritu. Y en cada paso deja una chispa encendida, un legado invisible que guía silenciosamente a quienes alguna vez compartieron su camino, recordándoles que la verdad, por dura que sea, siempre libera. En los senderos donde la energía de Sagitario avanza sin dudar, existe un territorio poco explorado, un espacio que se abre únicamente cuando el arquero ya no puede contener la fuerza de su verdad interior y debe revelarla como una llama inevitable. En ese punto, cuando la vida exige claridad y firmeza, Sagitario deja caer su flecha más luminosa y toda la atmósfera se transforma. No se trata solo de un acto de sinceridad, sino de un movimiento profundo del cosmos que empuja al arquero a recordar que su misión no es simplemente avanzar, sino también despertar. Y cuando se ve obligado a enseñar, lo hace no como quien reprende, sino como quien enciende un fuego sagrado para que otro pueda ver su propio camino. Hay un componente ancestral que vibra detrás de ese gesto. Los antiguos decían que Sagitario no pertenece completamente al mundo visible, porque sus raíces se extienden hasta los reinos donde los maestros del espíritu moldean el carácter de los buscadores. Por eso, cuando da una lección, no lo hace desde la reacción emocional, sino desde la memoria profunda de esas verdades que aprendió atravesando desiertos, tormentas y cielos abiertos. La sabiduría que entrega está impregnada del viento que lo formó, de la libertad que lo templó y de la visión que lo guía más allá de cualquier límite aparente. El momento en que Sagitario se ve obligado a enseñar suele estar cargado de una energía casi profética. Es como si el universo utilizara su voz para restaurar un equilibrio perdido, para recordar que la ruta del crecimiento nunca es cómoda, pero siempre es necesaria. En ese instante, aun cuando su mensaje pueda resultar intenso o desafiante, lo que realmente se activa es un proceso de expansión. Su lección no es un muro, es una puerta. No es un juicio, es un impulso. No es un final, es un renacimiento. Y aunque al principio la claridad pueda quemar, más tarde se convierte en un faro que ilumina nuevos horizontes. Hay un aspecto invisible y poco comprendido de Sagitario cuando asume este rol, la carga silenciosa que siente antes de hablar. No muestra duda, pero la siente. No muestra cansancio, pero lo ha vivido. Antes de lanzar su verdad, atraviesa un instante íntimo en el que evalúa si realmente es el momento adecuado para revelar aquello que otros no se han atrevido a ver. Y cuando finalmente decide entregarlo, lo hace con la convicción de que guardar silencio sería más dañino que enfrentar la incomodidad del despertar. Su acto no nace de la arrogancia, sino de una profunda responsabilidad espiritual que lo conecta con su esencia de guía. El poder de esa lección también lleva consigo una vibración expansiva que trasciende lo personal. Sagitario enseña como quien abre el cielo, de un solo movimiento, rompiendo nubes, desatando comprensión, permitiendo que nuevas posibilidades entren como rayos ascendentes. Sus palabras, incluso cuando parecen duras, están diseñadas para liberar, nunca para retener. Y quien recibe esa enseñanza, con el tiempo, descubre que allí donde creyó haber sido confrontado,
en realidad fue impulsado hacia un tramo más elevado de su propio viaje. Otros signos pueden enseñar desde la estructura, desde la emoción o desde la introspección. Sagitario lo hace desde la visión. Su mirada abarca no solo el presente, sino también los caminos futuros que pueden nacer a partir de un cambio de conciencia. Por eso, sus lecciones suelen resonar mucho después de haber sido pronunciadas. Quedan suspendidas en el aire como constelaciones que se revelan únicamente a quien decide levantar la vista. Sagitario entrega mapas invisibles, rutas que se despliegan a medida que se integran los mensajes que dejó sembrados. La dimensión motivadora de sus enseñanzas proviene de su contacto directo con el fuego interior. Cuando transmite una verdad, lo hace desde esa chispa cósmica que lo impulsa a superar cualquier adversidad. Ese fuego se contagia, despierta el coraje dormido, activa la valentía que permite abandonar viejas estructuras y avanzar hacia un destino más auténtico. Sus palabras pueden sentirse como un desafío, pero detrás late una invitación a ascender, a expandirse, a no conformarse con lo pequeño o con lo que limita la evolución del espíritu. Existe también una fuerza protectora en ese acto. Sagitario observa desde la altura, capaz de reconocer cuando una situación amenaza el desarrollo de alguien, y es entonces cuando interviene con una claridad que corta como un rayo y sana como una llamarada purificadora. Su lección no es un castigo, es una defensa. No es una imposición, es un acto de guardián astral que sabe que a veces el crecimiento necesita una verdad contundente para evitar un desvío mayor. Y aunque su mensaje pueda sacudir, lo hace para preservar el potencial más brillante de quien tiene enfrente. Cuando Sagitario enseña de esta manera, también desata energías que tienen un alcance colectivo. Sus verdades tienen la capacidad de expandir no solo a una persona, sino también a los entornos, grupos y caminos que esa persona influirá. Sus lecciones resuenan más allá del instante, como ecos que empujan a comunidades enteras hacia una comprensión más amplia del propósito, la libertad y el sentido de la vida. Su voz se convierte en un portal a una filosofía más elevada donde cada experiencia se transforma en un trampolín hacia la evolución. Hay un componente de destino ligado a esa enseñanza. No ocurre por casualidad ni en cualquier momento. Surge cuando el universo detecta que hay algo que debe alinearse, corregirse o elevarse. Sagitario, con su poder de visión y su conexión con la verdad superior, actúa como instrumento de ese reajuste. No lo busca, pero lo encarna. No lo planifica, pero lo ejecuta con la precisión del arquero que sabe exactamente dónde debe llegar la flecha. Ese gesto se convierte en un punto de inflexión que marca un antes y un después. Y en lo más profundo, Sagitario también se transforma cuando da esa lección. Su fuego se renueva, su propósito se fortalece, su camino se aclara. Enseñar desde la verdad lo conecta con la parte más pura de su misión astral. Y aunque pueda parecer que actúa por los demás, en el fondo también está respondiendo a su propia llamada interior, una vibración que le recuerda que está en el mundo para expandir, para iluminar y para liberar, incluso cuando hacerlo implica atravesar momentos tensos o revelaciones incómodas. La lección de Sagitario, cuando ya no puede evitar entregarla, se convierte en una flecha de destino que rompe la oscuridad. Y detrás de esa luz, lo que emerge es la versión más amplia, más valiente y más consciente del ser que la recibe, fortalecida por el fuego sagrado del arquero que, aun sin buscarlo, siempre termina guiando hacia una verdad más grande. En los territorios donde el fuego interior no conoce tregua, Sagitario se convierte en un guardián silencioso de la coherencia. Su naturaleza, regida por Júpiter, no sostiene la dureza por gusto, sino por necesidad espiritual. Cuando ya no queda más remedio que impartir una lección, el arquero no lo hace desde el rencor, sino desde una especie de deber cósmico que lo llama a preservar un orden invisible que pocos logran percibir. Su flecha no es castigo, es claridad. Su mirada no es juicio, es revelación. Y su distancia no es desdén, es un recordatorio de que la verdad nunca puede ser sostenida por manos que no estén dispuestas a arder un poco para merecerla. Hay momentos en los que Sagitario percibe fracturas en la energía ajena, fisuras que amenazan el equilibrio de su propio camino. No se trata de orgullo herido, sino de una intuición casi profética que le muestra cuando alguien ha cruzado un límite que no debía. En ese instante, el fuego se alza y toma forma de advertencia. No es un estallido impulsivo, sino una respuesta antigua, heredada de su vínculo con las constelaciones de los viajeros y de los protectores. Sagitario se vuelve un eco del centauro ancestral que custodiaba los senderos sagrados, aquel que enseñaba a los héroes que la libertad sin honestidad es solo una máscara vacía.
Las lecciones que Sagitario entrega no nacen únicamente del conflicto presente, sino de una memoria espiritual que conserva los aprendizajes de muchas batallas internas. Su alma ha recorrido valles donde la lealtad fue traicionada, montañas donde la confianza fue puesta a prueba, desiertos donde tuvo que aprender a caminar solo para reencontrar su propio sentido. Todo ese recorrido se convierte en sabiduría viva. Cuando Sagitario imparte una lección, está transmitiendo no solo un límite, sino la enseñanza de que la autenticidad es el único territorio seguro donde puede crecer una relación, un proyecto o un sueño compartido. A veces esa lección llega en forma de distancia. No es una ausencia vacía, sino un espacio sagrado donde la verdad puede respirar sin ser aplastada por excusas o máscaras. Sagitario se retira como quien vuelve al bosque a rearmarse, no para huir, sino para devolver el equilibrio al vínculo. Otras veces la lección se presenta como una claridad incómoda, una sentencia luminosa que derriba las ilusiones que el otro se había contado a sí mismo. No suaviza las palabras ni adorna los hechos, porque comprende que el velo de la comodidad siempre termina robando la libertad. Y Sagitario, por encima de todo, protege la libertad del alma. En situaciones más profundas, la lección de Sagitario se manifiesta como una transformación. Quien recibe esa enseñanza siente que ha sido expuesto a una fuerza que lo empuja a despertar. Sagitario no obliga, inspira. No amenaza, revela. Su energía expande, incluso cuando incomoda. Es capaz de mostrar la parte del camino que el otro evitaba mirar, iluminando con el fuego de su intuición los rincones donde se escondían las verdades no dichas. Esa luz no permite retroceder, exige crecimiento. Porque Sagitario no quiere que nadie a su alrededor se conforme con la pequeñez o la mediocridad del alma. Quiere que todos los que caminan a su lado sean capaces de sostener la grandeza. Hay un aspecto menos visible en estas lecciones, el costo emocional que Sagitario asume. Detrás de su firmeza hay una sensibilidad volcánica que registra cada decepción con una profundidad que rara vez muestra. Aunque parezca indomable e inmune, cada lección que entrega proviene de un proceso interno donde ha tenido que enfrentar su propia vulnerabilidad. Definir un límite, apartarse del caos ajeno o señalar una verdad incómoda no es un acto frío, sino una ofrenda de energía, una decisión difícil que toma para no traicionar lo que su espíritu ha luchado tanto por construir. Cuando Sagitario enseña, también recuerda. Recuerda sus propios errores, sus excesos, sus búsquedas sin rumbo. Recuerda la dureza con la que la vida lo obligó a crecer. Por eso sus lecciones no vienen desde un pedestal. Vienen desde el camino recorrido, desde los aprendizajes conquistados con sudor espiritual. Cada verdad que entrega contiene una parte de su historia, una parte de su fuego, una parte de su misión. Y al final, cuando la lección se ha asentado, Sagitario vuelve a abrir los brazos del mismo modo en que el horizonte vuelve a abrirse después de una tormenta. Su esencia no sabe guardar rencores, porque su naturaleza está hecha para avanzar, no para estancarse. Si el otro ha entendido la señal, el arquero vuelve a ofrecer su calidez, su humor, su visión amplia y su capacidad de regenerar cualquier vínculo que se sostenga en la honestidad. Pero si la lección no es comprendida, Sagitario continúa su camino, sin mirar atrás, como un viajero que sabe que el universo premia a quienes se mantienen fieles a su propósito. Su viaje es extenso, su fuego es eterno, su verdad es un arco tenso apuntando siempre hacia un futuro más grande, más elevado, más libre. Y quien alguna vez recibió una lección suya, aun desde la distancia, lleva consigo una chispa que nunca vuelve a apagarse. En los reinos donde el fuego de Sagitario nunca se extingue, existe un territorio poco explorado, aquel en el que el arquero, aún cansado de advertencias sutiles, aún paciente más allá de lo razonable, se ve empujado por las fuerzas del destino a impartir una lección que no quiso dar, pero que la vida exige. En esa frontera invisible, donde el idealismo se encuentra con la crudeza del mundo, Sagitario activa una sabiduría ancestral que no pertenece solo al signo, sino al linaje de cada espíritu que ha elegido elevar su conciencia en medio de la tormenta. Lo que muchos no comprenden es que Sagitario no enseña desde la superioridad, sino desde una visión amplia, desde la perspectiva del viajero que ha visto mundos perderse por la ignorancia y almas encadenarse por decisiones pequeñas que se acumulaban como montañas. Cuando llega el momento de marcar un antes y un después, su energía no responde al ego sino al mandato interno del crecimiento, ese mismo impulso que su regente Júpiter graba en su esencia, expandir, iluminar, empujar más allá del límite cómodo, incluso cuando otros se resisten. Si la verdad es un arma, en manos de Sagitario se convierte en flecha incandescente que nunca falla el objetivo.
Y es precisamente en los instantes en los que la injusticia, el abuso o la deshonestidad han cruzado una línea invisible cuando Sagitario activa una presencia distinta, más antigua, más profunda. Los mitos hablan de un fuego sagrado que solo se despierta cuando la integridad está en juego, cuando el espíritu del arquero percibe que alguien ha osado desafiar la ley natural del respeto, la coherencia y la autenticidad. En ese punto, no actúa solo la personalidad del signo, sino un arquetipo que trasciende al individuo, el guardián de los caminos, el protector del orden moral cósmico, el centauro que recuerda a las almas olvidadizas que cada acción tiene un eco y cada decisión un destino. La energía sagitariana se eleva entonces como un faro en medio de la niebla, marcando con claridad aquello que estaba difuso, revelando lo que otros ocultaban, obligando a enfrentar verdades que nadie deseaba mirar. Existen matices que rara vez se mencionan, como el modo en que Sagitario percibe el tiempo cuando debe enseñar una lección. No lo ve linealmente. Para este signo, el momento presente se enlaza con una consecuencia inevitable en el futuro. Si Sagitario se mantiene firme y actúa, sabe que una cadena de eventos más grandes se corregirá. Si callara, si cediera, si evitara la claridad, permitiría que una grieta se transformara en abismo. Así, su intervención puede parecer abrupta, pero en realidad es un movimiento calculado por la visión intuitiva que lo caracteriza. Sagitario ve lo que los demás verán demasiado tarde. Otro aspecto ignoto es la manera en que el arquero utiliza la energía de su propio dolor como combustible para su determinación. Sagitario conoce la decepción, la traición, las caídas, los caminos que parecían promesa y terminaron en ruinas. Pero lejos de volverse temeroso, transforma cada herida en brújula. Por eso, cuando da una lección, no habla solo desde la teoría ni desde el idealismo, sino desde la experiencia de haber sobrevivido a las sombras sin perder la fe. Es justamente esa mezcla de cicatrices y esperanza lo que convierte sus palabras en impacto, sus decisiones en destino y su energía en impulso transformador para quienes lo rodean. Además, existe un rasgo profundo y poco explorado, la capacidad de Sagitario de escuchar la voz de lo que todavía no existe. Esa voz proviene del futuro, de los posibles caminos que apenas laten como semillas. Cuando Sagitario se ve obligado a marcar un límite o dejar claro un aprendizaje, lo hace porque escucha ese llamado que exige un cambio ahora para liberar lo que podría florecer más adelante. Por eso, aunque su mensaje sea contundente, siempre lleva la vibración de una oportunidad oculta, una puerta que solo se abre cuando la verdad ha sido reconocida. En muchos relatos antiguos se habla del fuego de los dioses, esa llama que no destruye sino que purifica. Sagitario es heredero directo de esa llama. Cuando da una lección, lo que quema no es la dignidad de nadie, sino las mentiras, el autoengaño, la manipulación o el estancamiento. Es un fuego que arrasa solo lo que ya no sirve para que algo más auténtico pueda surgir. Y detrás de ese fuego, aunque no se perciba de inmediato, se esconde una profunda compasión. Sagitario no disfruta ver a nadie caer. Lo que busca es que cada uno descubra su fuerza interior, que cada quien recuerde que puede caminar sin depender de atajos, máscaras o excusas. Su misión, incluso en los momentos más tensos, es empujar a las almas hacia su propia grandeza. Hay también una dimensión espiritual que se activa cuando Sagitario entra en escena como maestro involuntario. Se trata de la conexión con la llama interior, con esa parte del espíritu humano que desea evolucionar pero teme el cambio. Sagitario encarna ese impulso evolutivo, convirtiéndose en puente entre lo que se es y lo que se puede llegar a ser. Por eso su energía puede sentirse intensa, como un viento que no se puede detener. Es el viento del destino, el que mueve las velas de aquellos que estaban detenidos por miedo o por comodidad. Cuando Sagitario da una lección que no quería dar, se convierte en un catalizador de madurez. He ahí su verdadero poder, transformar lo inevitable en impulso, lo doloroso en claridad, lo confuso en visión. Y aun cuando otros se muestren sorprendidos o incómodos, Sagitario sabe que la vida lo utiliza como instrumento para despertar lo que dormía. Por eso, en cada lección del arquero se esconde siempre un mensaje mayor: la grandeza no nace del silencio ni de evitar los conflictos, sino de atravesar con valentía los desafíos necesarios, de iluminar lo que estaba oculto y de avanzar con paso firme hacia un horizonte más alto. Y es allí, en ese horizonte que solo Sagitario sabe ver con nitidez, donde comienza una nueva versión de cada alma que cruza su camino.